Imagínense escuchar a su presidente decir que Cristo multiplicó los penes. Escuchar decir que la solución económica sería cultivar pollos. O hablar de millones y millonas. De un pajarito que viene y le habla. Tú como persona externa te ríes, ¿no? Hace memes, se burla y dice, pobre país, realmente está mal. Pero imagínate cuando ya te toca a tu puerta y tu presidente empieza a decir que una banda terrorista como el Tren de Aragua son pobres jóvenes oprimidos, que la circunstancia los obligó a hacer lo que hacen, o que vamos a importar gas por las redes eléctricas desde Panamá. Verlo compartiendo con una mujer espadachín de la mano, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Y esas son las cosas que estamos viendo hoy, ¿no? Pero lo sorprendente no es solo eso. Cómo le lavan la cabeza a la gente, el cerebro, y cómo las personas llegan a incluso a defenderlo a capa y espada. Cómo hay gente todavía defendiendo a una persona que a las claras se ve que tiene costumbres no muy sanas. No muy sanas. Que defiende el narcotráfico, que quiere legalizar el polvo blanco, que habla abiertamente acerca de la droga como si fuese algo normal. Preocupante, como mínimo preocupante. Y uno no entiende cómo llegó hasta allí, pero dice cómo montaron a esa persona allí. Cómo llegó esa persona hasta allí. Te sorprende, ¿no? Como cuando ves a una cabra montada en un árbol o en unos cables eléctricos. Y dice, pero ¿cómo llegó ese animal allí? Hay unas cabras, creo que es en Suiza, que las tienen en unos techos y eso es como un atractivo turístico. Entonces podría uno pensar, oye, ¿y cómo llegó ese animal allí, no? ¿Cómo llegó ese animal allí? Y sí, y definitivamente que sí. Ahora lo difícil va a ser bajarlo. Así que vamos a ver una de sus tantas. Hablábamos de maduradas, ¿no? Ahora podemos hablar de petradas. Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos. Pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar. Les cerraron el petróleo, porque solo vivían del petróleo. Les cerraron. Ellos no acabaron con nada, no es culpa de ellos, la culpa es de afuera. En los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad. Esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Respondieron con violencia, pero esa violencia yo no la puedo llamar terrorismo. Él la llama a su manera. Él tiene un afecto especial. Los defiende a capa y espada porque
se identifica con este tipo de organizaciones. Ya se escuchan por ahí cosas de organizar colectivos, ¿no? ¿Saben lo que son los colectivos? Los colectivos en Venezuela son esos grupos armados que no son militares, sino que son grupos al margen de la ley, pero que están al servicio y a favor de, claro, pagados por el gobierno. ¿Para qué? Para controlar a la población e incluso amedrentar, y por qué no, también, si es necesario, y algún miembro de la fuerza pública quiere ponerse del bando contrario, esos colectivos van a actuar sin ningún remordimiento. Así que es más o menos lo que le gusta y lo que defiende el señor Gustavo Petro, que no es para nada de extrañar, ¿no? La orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas. Y compite. Competencia, dice el capitalismo. Porque si nos lo venden a 19 y es a 12, y en Panamá acabamos de ver que lo compran a 6, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia, vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando. Ahora, este tipo de salidas son de verdad que lamentables, pero uno puede ver en el gobierno mismo cómo él se va rodeando de personas que él necesita ahí a su lado y que necesita para simplemente poder usarlo, ¿no? En algún momento, porque claro, todo tiene una finalidad. Imagínate, por ejemplo, una persona que, como hay una libertad de culto, libertad de religión, entonces él funde su propia iglesia. Una persona que se graduó, y cuando se graduó en su tesis, habló de sí mismo en tercera persona, se cambió el apellido y habló de sí mismo, elogiándose a sí mismo. Se agradeció en su tesis por haber participado a sí mismo también con el nombre al que se había puesto para cambiárselo. Se gradúa comprando un diploma, un certificado por internet, $150. Avala este certificado creando una organización que le podríamos llamar, le podría poner el nombre que quiera, simplemente como hay esa libertad de culto, pues tú puedes crear la iglesia, digamos la iglesia católica independiente latinoamericana, y le pones así, porque ya tú no estás de acuerdo con los católicos, con todos los católicos, o no, sencillamente tú quieres formar tu propia religión. Entonces creas el movimiento católico independiente latinoamericano. Y ese movimiento que tú creaste te da la certificación de lo que ya tú te graduaste. O sea que certifica eso por medio de una carta y te carnetiza. O sea que tú mismo te carnetizas, tú mismo te avalas, y con esos avales, ese certificado falso, fraudulento, te nombren director nacional en tu ramo, en tu gremio. O sea, que tú dirijas a todas las personas profesionales que han estudiado durante años y años, que tienen cantidad de experiencia, vengas tú a dirigir. Bueno, exactamente eso es lo que está pasando con este señor que se llama Richard Gamboa. Richard Gamboa es una persona que se graduó como rabino por internet, comprando su diploma, su certificado. Creó su propia asociación. Esa asociación que él creó le
redactó una carta donde lo avala como rabino y lo carnetizó. Esos son los avales de él. Un certificado comprado por internet y una carta y un carnet brindados por él mismo a sí mismo. Y aún así lo nombran director de asuntos religiosos. O sea que él va a estar dirigiendo la parte religiosa en todo el país. En un país donde hay obispos, sacerdotes, cantidad de clérigos que tienen años y años de experiencia. Pero esta persona es a quien Petro pone allí. Obviamente, claro, para que siga sus intereses, ¿no? No puede ser para otra cosa. Vamos a ver. Acaba de cometer una de las maniobras más nefastas contra la libertad religiosa de su país. Gustavo Petro acaba de nombrar como director de asuntos religiosos a un tipo que arremete contra todo aquel que apoya al Estado de Israel. En este video les voy a dar todos los detalles de quién es este supuesto rabino Richard Gamboa y cómo él ha hecho toda su carrera atacando a Israel. Este tal Richard Gamboa se autopercibe como judío y él hace una falacia de autoridad diciendo que él es un judío antisionista. Que a propósito, este tipo de la foto, que es un gran héroe de Gamboa, este tipo es un gran amigo de la organización terrorista Hamas. Acá lo pueden ver al lado de Ismail Haniyeh, que él era el máximo líder de Hamas en Qatar. Pueden ver que lo que busca esta secta, Neturei Karta, tipos como Gamboa, es la destrucción completa del Estado de Israel. Incluso otros grupos antisionistas como Satmer han criticado a Neturei Karta como extremistas, pero ese extremismo radical y ligado con terroristas como Hamas a Gamboa no le interesa, porque el tipo tiene una obsesión judiofóbica contra Israel. Y este no es el único detalle. Acá se le puede ver posando con el embajador de Palestina en Colombia y se les ve posando al lado de la foto de Yasser Arafat, uno de los peores terroristas que ha tenido la OLP. Algo chistoso de una publicación que puso Gamboa es que puso la bandera de Sudán en su apoyo a Palestina. O sea, no sabe diferenciar las banderas, ni siquiera sabe la causa que apoya, con tal de que sea ir en contra del pueblo de Israel. A propósito, este Rauf al-Maliki, el embajador de Palestina, fue denunciado por corrupción por su propio cónsul. No sé si ustedes están procesando el peligro de esto. Un tipo que se toma fotos con personas que tienen nexos directos con Hamas, que se toma la foto al lado de uno de los peores architerroristas de la OLP, que es muy cercano al régimen islamofascista de Irán. Uno de los regímenes que oprime todas las libertades religiosas, que oprime a las mujeres, las fuerza a tener un velo, y si no llevan el velo, hay una policía del recato que golpea a las mujeres que no están cubiertas del cabello. Ustedes ya están empezando a entender el gran peligro para la libertad religiosa de Colombia. Si hay cristianos evangélicos desde Colombia viendo este video, este tema debe preocuparles muchísimo. Así que no olviden compartir este video con todos sus conocidos, porque lo que les voy a mostrar a continuación de la realidad de Richard Gamboa les va a sorprender muchísimo. Está claro que la única razón por la que Gustavo Petro puso a este tipo Richard Gamboa en dicho cargo es porque es una maniobra política. No es porque le interesen los asuntos religiosos. Y es que el título de rabino que tiene Richard Gamboa lo puede comprar cualquier persona. Solo necesita $150 y entrar a la página de internet que les voy a mostrar en este video. Y es cuestión de segundos. Es más, yo también le saqué un título a mi perro, Firulais Ben Chihuahua. Señores, yo no tengo perro. Firulais Ben Chihuahua no existe. Y aún así, aquí está el título de rabino exactamente como el de Richard Gamboa. Vamos a ver cómo Richard Gamboa expone su título rabínico, el mismo que tiene Firulais Ben Chihuahua. Otorgado por el Consejo Rabínico del Seminario Teológico Interreligioso Esotérico que es Florida. Aquí firma la rectora del seminario, es la reverenda Katia Romanov, y aparece el rabino Robert Strait aquí firmando como presidente del Consejo Rabínico del seminario. Entonces, para quienes dicen que soy un falso rabino. Para los que dicen que Firulais Ben Chihuahua es un falso rabino. Y sí, ese es el título con el que se jacta Richard Gamboa. Y es que este título está firmado por la reverenda Katia y el reverendo Robert, que también Robert le firmó a Firulais Ben Chihuahua. Y a ustedes les parece una institución muy seria en donde una reverenda le firma la ordenación rabínica a un perro imaginario. Y dejando chistes de lado, en verdad es muy preocupante porque este Richard Gamboa ha hecho una persecución sistemática contra la libertad religiosa del pueblo judío. Este mismo año Richard Gamboa escribió: los sionistas no son judíos porque piensan, hablan y actúan contrario a la ley judía. Otra: ¿sabía usted que el 65% de los israelíes son ateos? Ahí está negándole la libertad religiosa a que un judío sea sionista. Que paréntesis,
Estadísticamente, el 97% de los judíos del mundo somos sionistas. Además de que ahí también está arremetiendo contra los ateos. Es decir, él ahí está violando la libertad religiosa de millones de personas en Colombia. Y lo ponen a cargo de asuntos religiosos del país. Otro tweet que escribió este año dice: el Estado de Israel no tiene nada que ver con nosotros los judíos. Recuerden, Richard Gamboa se autopercibe como judío. Y el que quiera se puede comunicar con la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y preguntar sobre Richard Gamboa si realmente es parte de la comunidad judía o alguna vez en su vida ha sido parte de la comunidad judía. La respuesta es inequívoca. La cosa es que en Colombia una persona, si se autopercibe de una religión, no se le puede negar el culto religioso por ley, porque eso sería violar la libertad religiosa, lo que hizo Gamboa, que él viola las libertades religiosas de otros. Pero si una persona se autopercibe como judío de la noche a la mañana, en Colombia está prohibido decirle que él no es judío, porque eso lo dice la ley, ¿ok? Lo que hemos visto hasta ahora es que este tal Richard Gamboa persigue al pueblo judío por nuestra conexión con Israel. Eso me parece que también por incidencia arremete contra muchos otros grupos religiosos que también son sionistas, como es el caso de muchos cristianos evangélicos. Por eso es muy extraño de que una persona que persigue a minorías religiosas lo pongan a cargo de asuntos religiosos. Claramente es una movida de Gustavo Petro. Recordemos que a Petro muchas personas se le han salido del gobierno. Les doy una lista: Ocampo se le fue al Ministerio de Hacienda, López del de Agricultura, Gaviria del de Educación, Velázquez del de Defensa, Reyes del Comercio, Guevara desde Hacienda y muchos más. Entonces, como Petro, su gobierno está desplomándose, él tiene que coronar a personas sin aptitudes, sin ningún trasfondo intelectual en el tema, y así es como Petro designa a un tipo que, al igual que Firulais Benchihuahua, consiguió su título en una institución en donde ustedes pueden conseguirlo por $150. Quiero adentrarme más en explicarles quién es Richard Gamboa. Comencemos por su nombre. ¿De dónde viene su nombre? Richard Gamboa Ben Eleazar, así se presenta él. Richard Gamboa Ben Eleazar, así aparezco en mi registro civil de nacimiento, así aparezco en mi cédula de ciudadanía. Les voy a mostrar la autobiografía de Richard Gamboa y se las voy a compartir en la descripción de este video para que ustedes también puedan curiosear y ver de dónde viene Richard Gamboa en verdad. Él mismo escribe en la página 10 de su autobiografía que su nombre completo que aparece en su cédula de ciudadanía colombiana es Ricardo Rodríguez Gamboa. Aquí aparece mi nombre completo, ya, Richard Gamboa Ben Eleazar. Listo, aquí está. Sí, yo hice un arreglo en el 2001 acerca de mi segundo apellido, y eso es por razones de familia, no es por razones espirituales. Que se cambió el nombre por razones de familia y no espirituales. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Ricardo Rodríguez Gamboa se cambia a Richard Gamboa Ben Eleazar por este tipo que es el cura Eliezer Salesman. Richard Gamboa mismo escribe que el padre Salesman me educó, me aconsejó. Y paréntesis, este cura Eliezer Salesman sale en videos confesando cómo abusaba de niños. Imagínense este desquicie. Cambiarse el nombre con el que nació para adoptar como apellido el nombre de un cura que abusaba de niños. Ahora que ya conocemos su nombre, Ricardo Rodríguez Gamboa, vamos ahora sí a pasar a sus credenciales. Él dice que es graduado en la Universidad de La Salle. Soy licenciado en estudios religiosos de la Universidad de La Salle, y aquí aparece claramente mi número de acta de grado, es el número 28488 del 21 de abril de 2006. Para el graduarse de la Universidad de La Salle tuvo que presentar una tesis de grado. Les vamos a mostrar a continuación la tesis de grado para que vean la gravedad del asunto. Esta es su tesis de grado que se llama Los católicos de tradición hebrea en América Latina. Yo tengo acá en PDF su tesis de grado. Para el que la quiera leer, yo les voy a dejar a ustedes en la descripción un enlace para que ustedes puedan llegar a la página de la Universidad de La Salle, ver la tesis. También les voy a dejar un enlace para que vean directamente la tesis. Solo para asegurarme, yo pregunté en la Universidad de La Salle si efectivamente Ricardo Rodríguez Gamboa es el mismo Richard Gamboa Ben Eleazar, y sí, es la misma persona. A continuación les voy a mostrar lo más loco de esta tesis, y yo no sé si esto es un problema psiquiátrico o es una brecha, no quiero decir de corrupción por parte de la Universidad de La Salle, pero es algo gravísimo y lo van a ver a continuación. Ricardo Rodríguez Gamboa, en su tesis de grado de la Universidad de La Salle, le da las gracias a los rabinos Alfredo Goldschmidt, el gran rabino de Colombia, y a Richard Gamboa Ben Eleazar, rabino jefe de la benedicción, por su amable atención y colaboración. Es decir, Ricardo Rodríguez Gamboa le está dando las gracias a Richard Gamboa Ben Eleazar. La cosa es que son el mismo ser humano. Él se está agradeciendo a sí mismo por la información que le dio de la tesis. Y como así que es rabino de la benedicción. Estamos hablando del 2006 y Gamboa afirma que su ordenación rabínica es del 2011.
Es decir, ya figuraba como rabino antes de la ordenación rabínica. Solo como dato curioso, esa tal asociación llamada Bnei Zion es la asociación de católicos de tradición hebrea. Y aquí esta persona que al parecer lo conoce desde hace muchos años escribió. Resulta ser que el supuesto rabino en realidad se llama Ricardo Rodríguez Gamboa, es de Colombia, ha sido excomulgado en nuestra iglesia y actualmente pertenece a la secta Moon. De esto hablaremos más adelante. Les voy a dejar capturas de pantalla de la tesis de Ricardo Rodríguez Gamboa. Acá les dejo la página y acá la imagen, el que quiera detener el video y leer, pero básicamente dice que Ricardo Rodríguez Gamboa dice que pudo obtener el material de la Bnei Zion, que también pudo obtener la autobiografía de Richard Gamboa, pero rayos, ¿cómo no va a obtener acceso a eso si es que él mismo creó la Bnei Zion y él mismo escribió su autobiografía? ¿Ustedes entienden este fallo académico en la tesis de Richard Gamboa? O sea, él está presentando una tesis académica con información que él mismo está produciendo. Ricardo escribe en su tesis que la información, él la recolectó y él hizo una triangulación de la información. Y acá Ricardo Rodríguez Gamboa nos dice cómo él hizo esta triangulación de información. Él recibió el documento de Richard Gamboa, o sea, de él mismo. Él la revisó, leyó el documento, lo analizó, hizo un proceso crítico, se confrontó con el medio y al final lo incorporó en el trabajo. Pero es que nada de eso tiene sentido si es que él es Richard Gamboa. Él se da la información que él mismo va a analizar y él mismo va a criticar. A nivel académico, eso es un chiste. Y cualquiera que esté en esta institución debería estar apenado de que se permita una brecha de este nivel en una universidad como La Salle. En la página 100 de la tesis, él escribe que el material de estudio es proporcionado por la Bnei Zion y siendo autor de todos los textos, el rabino Richard Gamboa. Yo le pregunté a un sacerdote católico que en verdad sí tiene una maestría, le pregunté sobre este tema y él me dijo que con solo ver las citas de esta tesis, él ya no lo hubiera aprobado. Ustedes saben, yo estoy ahora haciendo una maestría en filosofía judía. Ese es el tipo de temáticas que yo investigo. Para personas como nosotros que en verdad queremos buscar fuentes de conocimiento sobre estos temas y toparnos con una burla así, esto deja muy mal a la Universidad de La Salle. Si hay alguien aquí viendo este video que es exalumno de la Universidad de La Salle de Colombia, o estudia en La Salle, o piensa estudiar allá, yo estaría muy disgustado. No dudaría en escribirle a la Secretaría General, a la Facultad de Estudios Religiosos, a reclamar por esta gran brecha, que esto es un escándalo nacional. Esto hace quedar muy mal los títulos que están dando en La Salle. Utilicé un programa de inteligencia artificial de la universidad para analizar académicamente documentos. Le pedí que me diera cuáles son la cantidad de citas que Ricardo Rodríguez Gamboa cita a Richard Gamboa o cita a la organización que creó Richard Gamboa. 2/3 de las citas son citándose él mismo a él mismo. Acá tienen todo el compendio de citas. Les voy a dejar esto en la descripción para que quiera hacer un análisis más riguroso de este tema. Yo hago un llamado a la Universidad de La Salle que hagan algo serio con respecto a este título y yo invito a todos los que están aquí presentes a que compartan este video si ustedes realmente quieren que el conocimiento avance, que su país, Colombia, mejore en sus instituciones educativas, en sus instituciones académicas y puedan tener realmente progreso. Les invito a compartir este video para que realmente se escuche este tipo de, digamos, brechas o irregularidades que ocurren en casos tan extremos como el de Richard Gamboa y su título. Ahora quiero mostrarles en qué punto Richard Gamboa empieza a considerarse a sí mismo rabino. En esa misma tesis, él escribe, sintió que el Señor le hablaba con voz audible y que él estaba destinado a ejercer el rabinato. No junto a los judíos mesiánicos, o sea, cristianismo. No, sino en la iglesia católica. ¿Ustedes habían escuchado eso? De que una voz me dijo que debo ser rabino de la iglesia católica. ¿Eso existe siquiera? No es la primera vez que se ven delirios psicológicos en Richard Gamboa. Acá se le puede ver enviándole cartas a Donald Trump y a Rouhani de Irán. Entonces Gamboa continúa diciendo en su tesis, fue enfático en negarse a recibir la Shemijá, la ordenación rabínica, que paréntesis, ordenación rabínica no se dice Shemijá, se dice Semijá. Claramente el tipo no sabe hebreo. Fue enfático en negarse en recibir la ordenación rabínica de manos de un pastor mesiánico. Sintió que el Espíritu Santo le decía que la Shemijá debía ser ministrada por un sacerdote católico de origen judío. Es que esto es demasiado extravagante. En esta parte de la tesis, Gamboa explica por qué se cambió el nombre a Ben Eleazar, o sea, hijo de Eliezer y de la casa de Aarón. ¿Por qué? No le he dicho a nadie mentiras sobre mis estudios, no le he dicho a nadie mentiras sobre mi identidad. Y bueno, ustedes ya lo vieron acá. Solo es verdad si es verdad para ti. Y la verdad es lo que tú observas. Ya escucharon a este tipo Richard Gamboa. La verdad no es la objetividad, sino es lo que tú sientas. Si tú te sientes un rabino católico porque escuchaste una voz audible y el Espíritu Santo te llamó a ser un rabino católico, entonces tú eres un rabino católico. Y no te lo pueden negar, porque la ley de Colombia permite la libertad religiosa. Pero ¿por qué se puso el apellido Ben Eleazar? Porque el Espíritu Santo me había revelado que el padre Salesman, recordemos, el que abusaba de niños, el padre Salesman y yo
descendíamos de la casta sacerdotal judía. Pero para evitar escándalos entre la ortodoxia judía, decidí llamarme Ben Eleazar y no Jacoén, como era mi derecho. Yo, Richard Gamboa, hijo de Eliezer, de la casa de Aarón y sacerdote de tu iglesia. Yo no entiendo hasta dónde puede llegar este trastorno, de que el Espíritu Santo le dijo que su derecho es que él es descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, él y el padre Salesman que abusaba de niños. Ricardo Rodríguez Gamboa está escribiendo sobre Richard Gamboa, o sea, sobre él mismo, que él era un asiduo asistente a la sinagoga ortodoxa, Adat Israel. Gamboa frecuentó a la sinagoga como en sus años de adolescencia, hasta marzo del 2005, cuando la nueva junta directiva de la sinagoga determinó restringir su entrada. Cualquiera puede comunicarse con la comunidad judía, con esta sinagoga en particular, y preguntar si efectivamente Richard Gamboa él asistía en su adolescencia y o si él asistía asiduamente, como escribe Ricardo Rodríguez Gamboa sobre Richard Gamboa. Bien, así que bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, este es el tipo de personas que Gustavo Petro puede nombrar, y estas son las intervenciones, convirtiéndose prácticamente en un meme que ha hecho últimamente. Y todos los días está sacando una nueva, ¿no? Ya está muy cercano a las maduradas. Así que bueno, nada más para ir evidenciando todo lo que va pasando y que ustedes comenten allí. Comenten y seguimos conversando en la caja a ver qué opinan. Son de las personas que siguen a Gustavo Petro, lo siguen apoyando, avalando su gobierno, o creen que ya tuvimos suficiente. Saludos. Fuera su primer canciller, Álvaro Leiva, sugirió que el presidente es adicto al consumo de drogas y alcohol. Esto dijo el ex canciller en su cuenta de X. Por ello me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. ¿Qué se puede esperar ahora y en lo que resta por venir de ser aquello así? ¿Cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera?